momento se cortó, no advertí. Así que repetimos esta parte útil. Habíamos hecho los productos cruzados. La diagonal principal sin cambiar el signo, la diagonal secundaria cambiando el signo. Luego reducimos los términos semejantes. En el numerador son ambos imaginarios. J46 es la suma. En el denominador, la parte real es menos 6 y más 20, sumando da 14, positivo. Y los imaginarios, J4 menos J5. ¿Sí? La suma es menos 1J. Puedo o no poner el 1. Bien, ahora lo que sigue es cambiar esto multiplicando por el conjugado complejo, ¿sí? O de lo contrario, cambiar a la forma polar tanto el numerador como el denominador, ¿sí? Para obtener solución en la forma polar. Si voy por ese camino, tendría que cambiar a la forma magnitud fase. ¿No? Como es puramente imaginario el numerador, este se transforma se cambia a la forma polar tomando la magnitud, que es 46, y el ángulo de fase. Vean que como es totalmente imaginario, eso está en el eje imaginario positivo, ¿no? Voy a dibujar acá para ocupar más espacio. Entonces es totalmente imaginario, eso está aquí. Imaginario positivo, el ángulo es 90 grados. ¿Sí? Entonces J46 se transforma en forma polar a 46 con 90 grados. En el denominador tengo que hacer 14 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz de eso, ¿no? ¿Cierto? Una calculadora y sumo 14 al cuadrado más 1 al cuadrado, eso da 197. Su raíz es aproximadamente 14,04. Y el ángulo de fase, ¿no? Siempre voy a analizar en qué cuadrante está. 14 parte real. 14 la parte real. Menos 1 la parte imaginaria. Menos 1. Eso cae en el cuarto cuadrante. ¿No? Para el cuarto cuadrante tengo dos alternativas. Una, expresar el ángulo como un ángulo comprendido entre 270 y 360 grados, ¿sí? Para hacerlo positivo, o expresarlo como ángulo negativo. La calculadora nos devuelve el valor del ángulo negativo. Entonces, con él nos vamos a quedar.
arco tangente. Arco tangente de -1, ¿sí? Que es la parte imaginaria, dividido entre 14, que es la parte real. Eso es -409. Menos 409. ¿Sí? Que corresponde al análisis que habíamos hecho, ¿no? Es un ángulo agudo negativo. Y ahora hacemos la división. Dividimos los módulos. 46 dividido entre 14. 0,4. Eso es 3.28. Y para el ángulo restamos, ¿no? 90 menos -4. Eso es 94.09 grados. ¿De acuerdo? El mismo procedimiento para Y. El denominador es el mismo determinante, ese que ya conozco cuánto es. $14.04. O más corto poner esto, ¿no? 14 menos J. El numerador. No tengo de cambiar ahora en el determinante principal la segunda columna por 8J6. Entonces sería 2 más J3. 8 J6. Hago los productos. J6 por 2. J2. J6 por J3 menos 18. El otro cambiado de signo. Menos 8 por 4. Y menos por menos más J8. Denominador sin cambio. Ahora tengo parte real, menos 18 menos 32, menos 50, parte imaginaria, más J20, ¿sí? Convierto a polar. ¿En qué cuadrante estamos? Menos 50, real, está por aquí. Menos 50 por aquí, digamos. Y la parte imaginaria es positiva, ¿no? 20. Entonces estamos en el segundo cuadrante. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la calculadora? La calculadora nos va a dar el mismo resultado si ponemos, como debería ser, más 20 dividido entre menos 50, ¿sí? Para la calculadora es lo mismo dividir más 20 entre menos 50 que dividir menos 20 entre más 50.
¿sí? Para la calculadora, más por menos es menos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hacemos el arco tangente, lo que va a entender es que se trata de un ángulo agudo negativo, vale decir cuarto cuadrante, cuando en realidad estamos en el segundo cuadrante. ¿No? Nos va a llevar al cuarto cuadrante. Entonces, que nos va a devolver este ángulo. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer para pasarlo al segundo cuadrante? Como el ángulo correspondiente está aquí, simplemente restar el valor que nos dé de 180, ¿no? El valor absoluto, el ángulo obtenido en la calculadora, se lo resto a 180. Hagamos. Primero, bueno, el módulo 50 al cuadrado más 20 al cuadrado. Raíz cuadrada, ¿sí? 53.8. Y ahora la. Entonces decía que la calculadora nos va a decir, cuando dividimos 20 entre menos 50, que eso es menos 21.8 grados. ¿Sí? Ese es este ángulo. 21.8. Pero yo lo voy a trasladar al segundo cuadrante. ¿Cómo hago eso? Resto de 180. 180 menos 21.8. $158.2. Bien. Bueno, del denominador ya sabía que esto es 1404 ángulo menos 409. Y ahora dividimos, ¿no? 53.8 entre 1404. 383. Y el ángulo lo obtenemos restando. 158 menos 4. $162.29. ¿Ya? Esos serían los valores de X y Y al resolver esta ecuación compleja. ¿Tienen alguna duda?
Ingeniero, una consulta Dígame. en la parte de abajo, ¿no es que dice 14.04 y me da un ángulo Sí. negativo? Este ángulo Ujú. negativo lo puedo convertir a positivo restándole los 380 grados al menos Ah, 4.09. sí, 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 podría. O sea, pero yo Ahora, puedo dejarlo negativo aquí, ¿no? sí, ahora, lo que ocurre es que es simplemente por un tema estético, tal vez, escribir los ángulos, ya sean positivos o negativos, que sean como máximo 180, Ya. ya sea más 180 o menos 180, ¿no? Es tal vez una costumbre que se ha hecho el escribirlos de esa manera, ¿no? Entonces, los ángulos que están en el primero y en el segundo cuadrante son positivos menores a 180. Los ángulos en el tercero y el cuarto cuadrante van a ser negativos, pero en valor absoluto menores a 180. Por una cuestión estética, ¿no? Pero no habría ningún problema en hacer lo que dice usted, ¿no? En lugar de menos 409, yo podría decir 360 menos 4, ¿cuánto es? 355.11, ¿no? No habría ningún problema, no, no 11, 91. ¿Sí? No habría ningún problema. Ya, gracias, ingeniero. Es nada más cuestión de estética. ¿Ya? ¿No hay más preguntas? Ingeniero, una consulta. Bien. En el examen, el segundo parcial, ¿va a entrar hasta lo que estamos haciendo ahorita? ¿O No, hasta? no, esto no entra. Esto es para el tercer examen. Ya, va a entrar entonces hasta antes de la anterior clase, porque en la anterior clase hicimos suma de números imaginarios y resta, No, multiplicación. no, eso tampoco entra. Ya, Eso no entra. A ver, cambiaré de página y aquí anotamos lo que entra. Entonces, a propósito del examen, habíamos quedado en que en el primer parcial se tomó primero a este grupo, ¿sí? Al grupo A, al SA, que es martes y jueves. Y bueno, queda un poquito en ventaja el grupo SB, porque dio al día siguiente. Entonces quedamos de cambiar para el 9 este creo que sí, ¿no? segundo parcial, hacerlo al revés, ¿no? Sí. Entonces en el grupo SB me pidieron que cambie la fecha porque alguien tenía un examen ese mismo día, algo así. Entonces se cambió la fecha del grupo SB al miércoles 11. Ya, la pregunta sería para este grupo, si lo cambiamos para el jueves 12. ¿Alguien tiene inconveniente si lo hacemos? Está bien, ingeniero. Ya, entonces cambiamos la fecha. Segundo examen. Jueves 12. Ok.
Ahora, ¿cuáles son los temas? Los temas del examen son: señales, ¿sí? Señales. El otro tema es fuentes dependientes. Y el tercero serían los teoremas. Esos son los tres temas. Señales periódicas, no periódicas. Operaciones con las señales. ¿Sí? Suma, resta, desplazamiento en tiempo. Producto con la exponencial decreciente y creciente. Fuentes dependientes, solución de circuitos con fuentes dependientes. Y los teoremas. ¿Qué teoremas son? Teorema de Thevenin y Norton. Teorema de superposición. Y el teorema de máxima transferencia de potencia. Ingeniero, una consulta. Nuestro grupo no ha acabado todavía el teorema de máxima transferencia. Nos quedamos en la derivada. Si no me equivoco, ese y otro tema más. Creo que era el último de bobinas o algo así. El último. No, esa parte no entra. Ya. Esa parte de elementos, componentes, almacenadores de energía no entra. Ya, ese tema es parte ya del tercer examen. Entonces, lo que quedó pendiente, me dice, es el de máxima transferencia de potencia. A ver, ¿cómo estábamos en eso? Decíamos que tenemos un circuito que tiene fuentes de todo tipo, de voltaje, de corriente. Resistencias, inclusive fuentes dependientes, ¿sí? Bueno, lo que queríamos era ver cuál la condición para que el circuito le transfiera a esta resistencia de prueba, Rx, la mayor cantidad de potencia. ¿No? Entonces, ¿cómo habíamos encarado esto? Habíamos transformado el circuito en su equivalente de Thevenin, ¿no? El teorema de Thevenin dice que todo circuito con esas condiciones se puede reemplazar o tiene su equivalente en una fuente de voltaje
en serie con una resistencia, ¿sí? Ese es el teorema de Thevenin. Entonces aquí tendríamos la resistencia esa de prueba, Rx. Y este equivalente es el que esa resistencia B de todo el circuito, ¿no? O sea, este equivalente de Thevenin es la fuente y la resistencia en serie que reemplazaría el efecto que tiene todo el circuito sobre ella. Bueno, ahora, ¿cuál es la potencia en esa resistencia? Potencia es el producto voltaje por intensidad. Ahora, si cambiamos intensidad por la ley de Ohm, sería voltaje sobre resistencia, ¿sí? Entonces eso me da voltaje al cuadrado sobre R. ¿Qué voltaje es este? Es este voltaje. Entonces, la potencia va a ser máxima cuando este voltaje sea máximo. La potencia máxima la voy a obtener cuando el voltaje sea máximo. Bien, ahora, ¿de dónde saco este voltaje? Ese voltaje, si me refiero al circuito en el que tengo una serie, fuente de voltaje y dos resistencias, ese voltaje lo obtengo del divisor de voltaje, ¿sí? O sea que este voltaje B es Rx dividido Rx más R Thevenin por V Thevenin, ¿cierto? Es el divisor de voltaje. Ahora, si lo reemplazo en la expresión de la potencia, tendría que... se me cambió de página. ¿Dónde estoy ahora? Un segundito, mi tableta se cambió de aplicación. Parece que había algún problemita con el internet. Un segundito, ¿ya? Que se restablezca la tablet. Ahí está. Ya volvió. Ok. Listo. Entonces, encontramos esto, ¿no? B es el divisor de voltaje. Si lo reemplazo aquí en la potencia, tendría que potencia ahora es esto al cuadrado dividido R. Entonces, bueno, voy a tener Rx cuadrado de Thevenin
cuadrado también. Rx más R Thevenin cuadrado dividido entre R, ¿sí? Entre Rx. Entonces se cancela una Rx con una del denominador y ya tengo la expresión de la potencia. Ahora, para que esta potencia sea máxima, lo que hacemos es igualar la primera derivada con 0, ¿sí? Eso es lo que se vio en cálculo. Para obtener un máximo o un mínimo, ¿no? Porque nos devuelve un punto de inflexión eso. Igualamos la primera derivada a 0. Entonces voy a hacer derivada de la potencia respecto a Rx igual a 0. Derivamos. Como es un cociente, la derivada es la derivada del numerador por el denominador sin derivar. La derivada de Rx es 1 por dt cuadrado por el denominador sin derivar. Menos el numerador por la derivada del denominador. La derivada del denominador sería 2 por esa suma, ¿cierto? Entonces voy a tener un 2 aquí, y esto, Rx más Rt. Y todavía me queda el B Thevenin ahí, ¿no? Este lo voy a pasar un ratito aquí. Ahí está mejor. Ya lo molesta. B Thevenin cuadrado, ¿no? Y esto todavía está dividido entre el cuadrado del denominador. Bien, pero como voy a igualar a 0, entonces puedo cancelar de aquí todo esto. Este Rx más R Thevenin va a ir a multiplicar al 0, se va, ¿cierto? También puedo quitar B Thevenin y una de estas sumas de cada termo. Entonces, finalmente, ¿qué me quedó? Rx más R Thevenin menos 2Rx igual a 0. De donde obtengo que Rx es igual a R Thevenin. ¿Sí? Entonces ese es el resultado. Para que la potencia transferida a esta resistencia de pruebas sea máxima, el valor de la resistencia deberá ser igual al del equivalente de Thevenin. Ya, esa es entonces la solución al teorema este de máxima transferencia de potencia. ¿No? Podríamos anotarlo así.
Bien. Ahora, ¿cuánto vale esa potencia? Simplemente tengo que cambiar en la expresión de la potencia Rx por Rth, ¿no? Entonces, en el denominador tengo 2 Rth elevado al cuadrado, sería 4. ¿Sí? Y eso se cancela con 1 del numerador y me queda Rth cuadrado sobre 4 Rth. Bien. Esa es entonces la máxima